Muy buenas tardes, apreciados estudiantes y asistentes. Bienvenidos a la sesión de formación de la e-biblioteca. Antes de dar inicio, unas recomendaciones. Todos los micrófonos se encuentran apagados para llevar satisfactoriamente la sesión. El chat se encuentra activo para recibir sus comentarios, inquietudes y sugerencias que presenten. Es necesario cumplir con el protocolo de ingreso a las sesiones de capacitación y en el transcurso de la sesión se estará enviando el enlace de asistencia, el cual es importante que diligencien para recibir la grabación y material complementario de la sesión. Listo. Entonces, ya sin más presentaciones, les entrego ahorita al club de lectura de Constelación de las Palabras a Marcela. Ella es la encargada de la biblioteca, entonces va a compartir la pantalla para que comencemos. Listo. Entonces, compartir y presentar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Club de Lectura, este espacio que nos brinda la universidad y en el cual nosotros como biblioteca podemos compartir con ustedes. Es un espacio cultural, una de las tantas actividades que hacemos nosotros como biblioteca, entre las cuales que tenemos muchas. Esta vez en relación con una de las escritoras británicas más importantes de todos los tiempos, que es Virginia Woolf. Agradezco mucho a los compañeros que se conectan por primera vez y también los que vienen acompañándonos a lo largo de este tiempo. Ya el Club de Lectura es un espacio que lleva aproximadamente casi 4 años. Yo estoy acá hace casi 1 año y medio compartiendo con ustedes. A lo largo de este tiempo hemos leído muchos autores, muchos escritores reconocidos, unos no tantos, libros de los cuales hemos aprendido, clásicos, románticos, hemos abarcado muchos tipos literarios. Mi nombre es Marcela, bienvenidos a todos, soy líder de la Biblioteca Zona Occidente y la cual está pues a disposición. No soy experta en el tema, me gusta mucho leer, me gusta compartir, me gusta escucharlos, porque igual, como ustedes saben, todos tenemos gustos, apreciaciones muy diferentes. No todos nos gustan las mismas cosas, por lo tal, no nos gustan los mismos géneros literarios, no me gustan los mismos libros. Hay libros que yo puedo recomendar o que me recomienden que no me gusten, a otras personas les gustan. Por lo general, este tipo de libros que hemos visto en los últimos tiempos son clásicos. Los clásicos sí o sí, por lo general no lo hemos leído, pero sí lo hemos escuchado mucho, como el caso de la autora de hoy, que es Virginia Woolf. Independientemente de su escritora, es una fiel representante del feminismo, todo lo que tiene que ver con esta corte feminista. A propósito del tema del feminismo, de la película de Barbie y de todo este boom que ha sido tan importante a lo largo de todos estos años, desde los años 70, con esos movimientos sociales que han abordado también las mujeres. Vamos a hablar entonces un poquito, no sé si alguien quiera compartir conmigo si han escuchado de pronto algo sobre Virginia Woolf antes de empezar, que han escuchado de ella, la han leído, les ha gustado, o empezamos. Pueden compartir en los comentarios cosas que sepan o subir o levantar la manita si quieren, pues, y les abrimos el micrófono.
Bueno, antes de comenzar, les compartimos el link de la asistencia para que puedan, el material les pueda llegar a su correo. También les vamos a compartir, nosotros tenemos un espacio de WhatsApp en el cual compartimos las lecturas que se van a abordar cada mes. Las compartimos de manera digital, pero si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo física, también es válido en cualquiera de las bibliotecas con las cuales la universidad tiene convenio. Algunas personas les gusta leer físico, hay muchos que les, perdón, digital, hay muchos que les gusta como el olor de los libros, o hay incluso personas como yo que nos gustan los audiolibros y otro tipo de... Lo importante es como, pienso yo, tener un acercamiento a la literatura. Ya les vamos a pasar el link del WhatsApp y también el listado de asistencia. Entonces vamos a comenzar con la biografía de Virginia Woolf. Listo. No sé de pronto si la han escuchado, que creería que sí, porque es una escritora representante, es una de las escritoras más famosas de todos los siglos. Su nombre es Adeline Virginia Woolf. Bueno, su nombre de nacimiento es Adeline Virginia Stephan. Woolf lo adopta cuando se casa, que es el apellido de su esposo. Ella nace en Londres un 25 de enero de 1882 y muere un 28 de marzo de 1941 en el Reino Unido. Muere a la edad de 59 años, a los 59 años a causa de un suicidio. Virginia Woolf, como les decía, es una de las representantes escritoras británicas más importantes como Jane Austen, considerada las mejores escritoras de novelas, obras teatrales y obras literarias, así como de cuentos, aunque sus cuentos no son tan reconocidos. También es una escritora muy amplia, incluso ensayos, que uno de sus ensayos, el ensayo que abordamos el día de hoy, que es Una habitación propia, es considerado el más importante, eh, sobre todo para el movimiento feminista. Es considerada también una figura destacada en el vanguardismo moderno del siglo XX y también del feminismo, como les decía, de todo el feminismo internacional. Virginia Woolf empezó a resaltarse o fue redescubierta por allá en los años 60, 70, como les decía, con todo ese movimiento feminista en donde las mujeres empezaron como a tener una participación y buscar los mismos derechos que tenían, pues, luchar por sus derechos. Entre esos, recordemos que en ese tiempo se luchó mucho para que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades y el mismo derecho al voto. Estos movimientos sociales han ayudado a que hoy en día podamos tener esas mismas oportunidades que tienen los hombres, e inclusive muchas veces que sea mayores oportunidades laborales. Hoy en día, como ustedes saben, vemos a políticos, presidentas, escritores, escritoras, todas mujeres, y que no, gracias a este boom, a estos movimientos sociales, se han hecho posible. En ese tiempo, si no hubiera pasado todo esto, aunque hay culturas, hay países que todavía se ve mucho esa cultura machista, la cultura de que la mujer tiene que, nace para tener una familia, hijos, estar en el hogar. Creo que se ha avanzado mucho. Nosotros como sociedad, como cultura, hemos avanzado mucho gracias a estos movimientos feministas. Y Virginia Woolf es una de las figuras más destacadas de todos estos movimientos. En ese tiempo, Virginia Woolf también fue una de las figuras más importantes de toda la sociedad literaria en Londres y fue miembro de un grupo literario de toda la época. Sus obras más famosas son La señora Dalloway, Alfaro, Orlando, Las olas y el breve ensayo que abarcamos el día de hoy, Una habitación propia. Bueno, pasamos a la otra diapositiva.
bueno, la vida y la obra, vida personal e influencias, básicamente. Bueno, ahí hay una frase muy bonita que es de ella, que dice que la vida es un flujo constante de cambio, tomado de uno de sus libros más personales. Alfaro es un considerado libro más personal de ella, uno de los más importantes también para ella. Eh, pero bueno, entonces vamos a hablar un poquito como de su personalidad. Su personalidad siempre fue una mujer muy rebelde, pues descrito por ella misma. Fue una mujer rebelde, inquieta, insatisfecha y una mujer excéntrica, sumamente feminista, pero lamentablemente estuvo enferma mentalmente, padeció un trastorno bipolar con fases depresivas severas a lo largo de su vida. En ese tiempo, entenderán ustedes que esas enfermedades mentales no son tan vistas como no se les daba la importancia que le vemos hoy en día. En ese tiempo no se trataban lo suficiente. Entonces, por eso es que Virginia Woolf siempre estuvo atormentada por sus demonios internos sin saber que sufría de pronto de un trastorno tan delicado. Entonces, la personalidad de Virginia Woolf siempre estuvo como marcada por todo ese entorno familiar. Ella viene de una familia muy culta. Su padre fue un escritor y fue un novelista, historiador y ensayista, biógrafo muy importante, pero que, o sea, Virginia Woolf no fue llevada como tal a la escuela, ella no asistió a la escuela, recibió una educación desde su casa por su padre, porque en ese tiempo él con su padre consideraba que solamente podían ir a la escuela sus hijos hombres. Desde ahí nace pues como toda esa parte feminista de Virginia Woolf, que era lo que les hablaba. Su padre se llamaba Leslie Stephen, era un novelista y su madre había nacido en la India, se llamaba Julia Stephen y ella viajó a Inglaterra muy joven para trabajar como modelo. Los padres se encuentran, los padres de Virginia Woolf se encuentran allí y deciden rehacer su vida. Ambos eran viudos, ambos habían tenido hijos aparte, entonces Virginia Woolf creció como con algunos hermanastros. La muerte de su madre es uno de los sucesos que más marca a Virginia Woolf a los 13 años, un golpe durísimo para ella, en el cual ella jamás se pudo como, eh, no se pudo reivindicar, ¿cierto? Eh, este hecho hizo que Virginia Woolf atravesara una crisis depresiva. Después, como 2 años, muere su madre, su hermana, Estela, a causa de una peritonitis. Y más adelante, por allá en 1904, cuando se estaba como recuperando, muere su padre por cáncer. Entonces ya ahí fue la crisis que desató en su vida, fue ingresada como a un centro psiquiátrico y empezó con crisis nerviosas alrededor de su vida. Posteriormente a esto había sufrido depresión. Posteriormente a eso sufrió de depresión y según los biógrafos de ella, incluido su sobrino, también estos sucesos fueron marcados por unos abusos sexuales que Virginia Woolf recibió por parte de sus dos hermanastros, hijos de su mamá. Y que a raíz de esto también sembró en Virginia Woolf una desconfianza hacia los hombres y una visión más romántica hacia las mujeres. A lo largo de sus años, Virginia Woolf se vio muy acosada como de los periódicos por sus cambios de humor, por sus enfermedades mentales y esa inestabilidad que la llevó años después hasta su suicidio. En 1912 ella se casó casi a los 30 años con un escritor también de la época. No tenía su alto rango social y económico, pero era un escritor que ella admiraba bastante. Bueno, como les decía, fiel representante del feminismo como también de la comunidad LGTBI.
Se dice que Virginia Woolf era bisexual y e incluso eso se puede corroborar de pronto en algunas de sus obras, en sus cartas y sus escritos que ella dejó. Una de sus novelas, que es una biografía que se llama Orlando y que es un clásico, habla un poquito como de una historia homosexual, prohibido, de un joven aristócrata inglés que es apuesto, rico, amable, que es amante de la literatura. Se podría decir que ella ahí describe a su compañera sentimental, Avita, una escritora también de la época. Incluso en ese tiempo era más famosa Avita que Virginia Woolf. Entonces, durante 2 décadas, casi cuando tenía Virginia Woolf 40 años, ya estaba casada. Ellas dos desarrollaron, mantuvieron una relación que quedó plasmada en todas sus cartas y en todas sus obras. Era un secreto a voces, todos en su medio sabían de su relación, incluido el esposo, los esposos de ambas. Y realmente en esa época entablar una relación extramatrimonial era, y homosexual sí era un poco mal vista, como lo sigue siendo ahora, pero en ese tiempo ellas estaban en un contexto, ellas, por un lado, como les decía, Virginia se había criado pues con una mentalidad muy, más bien relajada, de arte, de cultura, entonces era como más normal. Ella le aterraba la soledad, era muy autocrítica, y siempre tenía un sentimiento de culpa porque ella era una mujer muy perfeccionista. Incluso se puede comparar con algunas escritoras como Silvia Plath, Pizarnik, que tenían algunos problemas mentales, esquizofrenia, bipolaridad, y que lo plasman muy bien en su en sus escritos, se ve esa parte psicológica que uno las lee y son esos sentimientos como introspectivos de pura prosa y que las tres transmiten esos sentimientos depresivos, desgarradores y que a la final las tres también coinciden en el suicidio. En 1913, eh, fue su primer intento de suicidio, después de los problemas familiares, de la muerte de sus seres queridos, pero finalmente en 1941, cuando tenía 59 años, ya con la desesperación tenaz, se puso un abrigo, se llenó los bolsillos de piedras, se quitó el bastón, porque en ese tiempo usaba bastón, y se fue adentrando al río Orce. Eh, Antes de tomar esa trágica decisión, Virginia deja 2 cartas para sus seres amados, su esposo y su hermana, que los considera como las personas más importantes de su vida. Bueno, vamos a pasar. Bueno, eh, vamos a leer. Bueno, vamos a pasar. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente, una habitación propia. Bueno, entre sus obras, eh, ella comienza a escribir a muy temprana edad, en 1905, en uno de los periódicos más importantes británicos de la época. Su primera novela se llamó Fin de viaje, publicada en 1915 por una editorial de su medio hermano. Esta novela, eh, como otra de ella, como Noche y Día, la escritora empezó a surgir por su originalidad, porque abarcaba algunas temáticas y algunas herramientas literarias que no se veían en ese momento. Pero después de La señora de Dalloway, que es su cuarta novela, se vuelve a ser mucho más famosa. Los críticos de Virginia Woolf siempre van como a Los críticos de Virginia Woolf siempre elogian como la originalidad de la originalidad literaria de todas sus obras, y se llama mucho la atención de Virginia Woolf es la técnica y el afán experimental que ella le da a sus obras. Con La señora Halloween, como les decía, que fue la novela
que la aventó como a la fama. Se cuenta una historia muy particular, una mujer muy feminista, como es propio de Virginia Woolf, que vive en Londres. Es una dama de la alta alcurnia, perdón, casada con un diputado conservador y es madre de un adolescente. En esa novela se habla pues temas, muy recomendable, la verdad la recomiendo mucho para los que quieren empezar a leer a Virginia Woolf. Es una de las novelas más eh, como más fáciles de leer, porque ella tiene muchas novelas, pero que hay que tener como más, como disciplina para leerla. Esta novela es muy sencilla, es una de las novelas más sencillas de ella, de las más bonitas, de las que uno va a ver siempre sus rasgos de Virginia Woolf. También toca temas muy sensibles como la muerte, el suicidio y los rasgos que caracterizan a Virginia Woolf. La protagonista justo de esa novela es una mujer muy rebelde, revolucionaria, como Virginia Woolf. Es un libro perfecto para empezar a leer con Virginia Woolf. También tiene otras novelas como Alfaro de 1927, Orlando, que se dice que es una biografía, que ella es un tipo de tributo, de distinción, de homenaje que hace a Vita, su compañera sentimental. Eh, Las olas. Incluso hay una película muy sonada de Hollywood que la protagoniza, me olvido el nombre. Bueno, pero ella ganó el Nicole Kidman. Oscar, Nicole Kidman, sí. Que la protagoniza Nicole Kidman, que ganó el Oscar por esa novela. Eh, es una biografía de Virginia Woolf, la recomiendo mucho. Bueno, pasemos la diapositiva, por favor. Bueno, ahí están las obras de ella. Está Orlando, como les hablaba un poquito de esa novela antes. En Las olas es la novela más larga que ella tiene, que tiene como 300, aproximadamente 324, 25 páginas. Es una novela larga, un poco compleja, muy subjetiva, como acostumbra a manejar Virginia Woolf. Es como se narra la historia de 6 personajes que son muy distintos, muy diferentes y que con diferentes obsesiones, cada uno tiene una obsesión. Es una novela narrada como en prosa. eh, es la más compleja y experimental de Virginia Woolf, según los críticos, y atrae mucho la atención como la parte íntima de cada uno de sus personajes. El lector va construyendo cada personaje. No es que el personaje hable en sí, sino que son sus pensamientos que hablan por el personaje. Es considerada la mejor obra de Virginia Woolf, la más experimental y de verdad que uno lee y dice de verdad, mucho talento esta mujer. También está Alfaro, que tiene también 200 y algo, como 180 páginas. Él la escribió en 1927. Es una novela muy interesante, se divide como en 3 capítulos, la recomiendo también mucho, muy buena. Es muy entretenida y también tiene unas reflexiones feministas muy bonitas. No tiene tantos diálogos, y tampoco tiene como mucha acción. Está como escrita también como acostumbra Virginia Woolf a pensamientos, observaciones de sus personajes y habla mucho de emociones infantiles, las emociones infantiles y cómo estas influyen en las relaciones adultas de los personajes. Y una de las últimas novelas que escribió Virginia Woolf es Entre actos, donde en 1940. Es considerado el más lírico de sus libros y escrito principalmente en verso. También escribió varios ensayos eh, atribuidos a la condición de la mujer, al papel el papel que protagoniza la mujer, resalta como esa construcción social y esa identidad femenina. La habitación propia es una de sus ensayos más reconocidos por su pensamiento feminista.
Entonces, pongo el video. Sí, vale. Vale. Adeline Virginia Stephen. Vale. Está bien. Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, fue una célebre escritora inglesa de la primera mitad del siglo XX y una importante figura del movimiento feminista. Nació en Londres en 1882. Su padre fue el también novelista e historiador Sir Leslie Stephen. Su madre, Julia Prinsep Jackson, trabajó como modelo para varios pintores y algunos de los primeros fotógrafos de la época. Los dos eran viudos antes de casarse y ya tenían hijos de sus anteriores matrimonios, por lo que formaron un hogar numeroso. Por parte de su padre tenía una hermanastra llamada Laura Makepeace Stephen y por la de su madre 3 más, George, Stella y Gerald Duckworth. Aparte de estos hermanastros, Virginia tuvo 3 hermanos más, 2 mayores, Vanessa y Toby, y uno pequeño, Adrián. En total eran 8 hermanos. Virginia se crió en su casa familiar del barrio londinense de Kensington, cerca de Hyde Park. A diferencia de los hijos varones, ni ella ni Vanessa fueron enviadas a la escuela, pero sí recibieron clases impartidas por profesores particulares y su propio padre. Además, la familia poseía una inmensa biblioteca, gracias a la cual las chicas pudieron descubrir los clásicos de la literatura. Lo cierto es que recibir una educación hogareña en la casa de los Stephen tampoco era una desventaja. Por la labor profesional y las buenas relaciones de sus padres, Virginia pudo tomar contacto con algunas de las figuras más importantes de la literatura victoriana, que eran visitantes habituales. Sin embargo, los momentos de su infancia que recordaba con más cariño fueron los veranos que pasó con su familia en una casa de campo en Cornualles, al sureste de Inglaterra. Virginia siempre conservó un recuerdo muy vívido de aquellos paisajes, la playa y el faro, y los utilizó más tarde en sus novelas. La vida de Virginia estuvo marcada por un problema que le perseguía, sus continuas depresiones. La primera le sobrevino muy joven, con tan solo 13 años, cuando su madre falleció repentinamente de un ataque al corazón. Su hermanastra Stella se hizo cargo de las riendas del hogar, pero 2 años después abandonó la casa para casarse y acabó falleciendo durante la luna de miel por una peritonitis. Parecía que la desgracia perseguía a la familia y se cebaba con la delicada salud de Virginia. El peor episodio lo tuvo con 23 años, cuando su padre falleció de cáncer y ella sufrió una crisis nerviosa por la que tuvo que ser ingresada. También afectó mucho a su estado mental los continuos abusos que ella y su hermana Vanessa padecieron a manos de sus hermanastros George y Gerald. Estas crisis y depresiones persiguieron a Virginia durante el resto de su vida, produciéndole un trastorno bipolar que se manifestaba en continuos cambios de humor. Esto influyó a menudo en su vida social y las relaciones con sus más cercanos, pero sin embargo fue capaz de mantenerlo al margen de su obra literaria y siguió escribiendo casi ininterrumpidamente hasta su muerte. Después de esta segunda crisis nerviosa, los hermanos de Virginia decidieron vender la casa familiar de Hyde Park y trasladarse al barrio residencial de Bloomsbury, en el mismo Londres. La casa de los Stephen volvió a convertirse en un foco intelectual al ser frecuentada por los antiguos compañeros de universidad de su hermano Toby, entre los que destacaban el economista John Maynard Keynes o el filósofo Bertrand Russell. Este grupo era conocido como el Círculo de Bloomsbury y llegaron a gastar una broma en la que ridiculizaron ni más ni menos que a la Armada Británica. 6 de los miembros de este grupo, entre los que estaba Virginia, se hicieron pasar por príncipes etíopes para poder visitar el buque insignia del ejército. Lograron engañar a los oficiales y ser recibidos con honores de Estado, y los militares fueron el hazmerreír de todo el país. Por su parte, Virginia cursó estudios superiores en las universidades de Cambridge y Londres, y allí precisamente fue donde conoció al que se convirtió en su marido y compañero el resto de su vida. Leonard Woolf fue un político y escritor, asiduo también al Círculo de Bloomsbury. Provenía de una familia más modesta, pero Virginia nunca le dio importancia. Su relación era tan estrecha que en 1917 fundaron una editorial juntos, la Hogarth Press, que llegó a editar la obra de personalidades tan notables como la propia Virginia, el dramaturgo T.S. Eliot o el psicoanalista Sigmund Freud. Sin embargo, los dos estaban en contra de la idea tradicional de relacionarse con una sola persona, así que también hubo otra gran protagonista en la vida amorosa de Virginia. Vita Sackville West, una escritora y diseñadora de jardines a la que Virginia conoció cuando tenía 40 años. A pesar de que las dos estaban casadas, fueron amantes durante casi una década y siguieron siendo amigas posteriormente hasta la muerte de Virginia. Ella misma le dedicó una de sus novelas titulada Orlando, una biografía, y que se basa en la vida de Vita. Sin embargo, el trastorno bipolar de Virginia nunca dejó de estar presente en su vida y fue lo que acabó provocando su muerte.
Después de acabar su última novela, Entre actos, se sumió nuevamente en una profunda depresión, causada en parte por el fracaso comercial que tuvo con la biografía de su amigo el pintor Roger Fry, y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual su casa fue bombardeada. Virginia era incapaz de seguir escribiendo, y el 28 de marzo de 1941 tomó la decisión de poner fin a su vida. Se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse cerca de su casa. Su cuerpo fue encontrado un mes después, y su esposo decidió incinerarla y enterrar sus restos bajo un árbol en la campiña inglesa. A pesar de este trágico final, a lo largo de su vida, Virginia Woolf fue una incansable reivindicadora del papel de la mujer en la sociedad. Ahora que ya sabéis algo sobre su vida, os falta conocer más sobre su obra. Tiki Tac os recomiendan especialmente Noche y Día, Alfaro o La señora Dalloway. ¡Disfrutad de la lectura, Tic Tacers! No olvides suscribirte y darle... Vale, ese Alfaro es muy bonito porque es como igual que las olas. Entonces ella utiliza mucho la naturaleza como una metáfora. Alfaro y en las olas ella utiliza, por ejemplo en Alfaro, cada vez que cambia, eh, se cambia como de la época. Lo mismo con las olas. En esa novela, por ejemplo, el día era la infancia, la tarde la adultez y la noche la vejez. Son novelas muy bonitas, de verdad que son larguitas, pero valen la pena leer a esta súper gran escritora. No sé si de pronto tuvieron la oportunidad de leerse Una habitación propia, uno de los ensayos de ella, el ensayo más reconocido de ella. De pronto, ¿quién tuvo la oportunidad? ¿Cuál es su perspectiva de este ensayo? ¿Nos quiera decir? Pueden levantar la manito por si quieren compartir y les habilitamos el micrófono. Bueno, la idea clave del ensayo es: una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y más en la época de Virginia Woolf, donde las mujeres, como le pasó a ellas de un principio, que le decían que ella había nacido para otras cosas, y a muchas escritoras también les ha pasado eso, porque a Isabel Allende le pasó, de que ellas no podían ser escritoras por ser mujeres, el arte no era para ellas. Em, Porque las mujeres nacemos para otro fin, para ser amas de casa, no se nos permite como otras cosas. Entonces ella inicia este ensayo se inicia como así. Para empezar, tener una habitación propia era algo impensable, aún a principios del siglo XIX, a menos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles. Este ensayo eh, habla que las mujeres somos capaces de crear y tenemos la libertad de crear trabajos casi de la misma calidad como William Shakespeare. Y a pesar de que el padre de Virginia Woolf siempre, pues, como le implantó a ella otro pensamiento, el pensamiento de ese tiempo, que se creía que solo los chicos de la familia podían tener como, eh, podían estar en este tipo de actividades, pero Wolf siempre fue como una persona rebelde y ella no estaba como muy de acuerdo en seguir las reglas. Entonces, es una de las lecciones que siempre nos va a dejar este ensayo de hacer, y todos los libros de Virginia Woolf, de hacer lo que queramos. A veces no nos salen las cosas como queremos, pero nos quedamos con la sensación de que por lo menos tuvimos la oportunidad de hacerlo, y no nos quedamos como pensando en qué hubiera pasado, sí. Entonces, eso siempre va a ser como el pensamiento de Virginia Woolf. En este ensayo cuenta también una historia, un recuento histórico de algunas escritoras de la fecha que hayan tenido un éxito increíble. Menciona a Jane Austen,
que será la próxima escritora que vamos a abordar, y a otras escritoras súper famosas y que de verdad muchísimo más famosos que algunos escritores hombres. Vamos a leer un pedacito de la habitación propia, una habitación propia, que dice así: que una famosa biblioteca haya sido maldecida por una mujer es algo que deja del todo indiferente a una famosa biblioteca. Venerable y tranquila, con todos sus tesoros encerrados a salvo en su seno, duerme con satisfacción y así dormirá si de mí depende para siempre. Nunca volveré a despertar esos ecos, nunca solicitaré de nuevo esta hospitalidad. Me juré bajando furiosa de las escaleras. Me quedaba todavía una hora hasta el almuerzo. ¿Qué podía hacer? Pasear por las praderas, sentarme junto al río. Era realmente una mañana de otoño preciosa. Las hojas caían, rojas, lentas, hasta el suelo. Ni una sola cosa ni otra hubiera sido un gran sacrificio, pero alcanzó mi oído el sonido de la música. Se estaba llenando a cabo algún servicio de celebración. El órgano se quejó con magnificencia cuando crucé el umbral de la capilla. Mm, ¿Listo? Bueno, ahora vamos a reproducir un breve video del libro de una habitación propia para que conozcan más o menos cómo es que funciona y su relevancia. Con su obra Una habitación propia. Esta edición, como pueden ver, es bastante bonita, al igual que todas las de Alma Clásicos Ilustrados, que en particular me gustan mucho. Bien, ¿qué es una habitación propia? Bueno, este no es un cuento ni es una novela ni nada por el estilo, sino que principalmente es un ensayo que está basado en varias conferencias que hizo esta autora. Ahora bien, ¿por qué digo que principalmente es un ensayo? Porque es una especie de mezcla entre ensayo y relato, aunque en esencia es un ensayo, nada más que utiliza recursos de relato, de repente como que lo mezcla, como que difumina ese límite entre ensayo y relato para sumergirnos en una atmósfera como ficticia, en donde para poder comentar lo que hay que comentar, para poder explicar y desarrollar los temas que va a tratar, nos presenta una ambientación, un contexto, un personaje que va a llevarnos de la mano por esos temas. Vamos a recorrer una serie de tópicos muy importantes de lo que son las mujeres y la literatura, ya que de eso trata este ensayo, de mujeres y literatura. El libro tiene unas 120 páginas aproximadamente y se lee bastante rápido, bueno, relativamente rápido. Rápido me refiero porque es un libro que no es muy extenso y porque además tiene ilustraciones, por lo cual hay páginas ahí que están en blanco, pero no completamente rápido porque es un ensayo, así que hay que ir más despacio para captar todas las ideas, para masticarlas bien, digerirlas. Entonces, pues me refiero a que no es extenso, simplemente, y que está muy bien escrito, que permite fluir con las ideas, fluir con el desarrollo de estas. Pero bien, voy a hablar de lo que más me gustó de este libro. Creo que esta reseña va a ser cortita, así que comencemos. Ya. En primer lugar, la prosa de este autor me parece de ensueño. Este es un ensayo, y un ensayo es como leer una novela en cuanto a la forma de estar narrada. Es una prosa que evidencia la capacidad de evocar hasta el más rebuscado sentimiento humano, que en gran parte, a mi parecer, en eso consiste la literatura, poder enmarcar sentimientos, enmarcar situaciones que representan a la humanidad, que representan la vida, la existencia misma, pero poder dar en el clavo en cuanto a ciertas emociones, ciertos pensamientos, sentimientos, cosas abstractas que me permita decir, wow, este autor sí que logró traducir lo que experimentamos en hojas, en un libro. Y esto me parece que lo logra de sobra Virginia Woolf. Entonces, bueno, eso es lo principal, la prosa de ensueño, lo que da la bienvenida al libro, lo primero que pude notar. Luego de eso, también la forma en la que hila los pensamientos y en la que representa la divagación típica que todos tenemos, que estamos pensando en algo y de repente pues ese pensamiento se desplaza a otro y se desvía y luego vuelve al punto donde comenzó, se vuelve a desviar, rectifica y va porque hay distracciones en el mundo, hay otros factores que influyen en la mente y que de repente vamos de un tema a otro, nos distraemos, volvemos al principio, sacamos conclusiones, pasamos a la siguiente idea, a la siguiente fase de la premisa. Entonces es muy interesante ver cómo también eso está plasmado en este libro. Está muy bien logrado, a mi parecer. Entonces, bueno, estas son dos cosas que tienen más que ver con la forma que con el contenido. Ahora bien, en el contenido nos encontramos con reflexiones que nos llevan a explorar el papel de la mujer en lo que es la historia de la literatura, pasando por todos los contextos sociales que influyeron en esta. De hecho, es curioso porque al principio del ensayo, la autora menciona que ella perfectamente podría nada más ponerse ahí a decir un par de fechas y nombres de autoras importantes y un par de ideas y listo, que es lo que se pedía, ese ensayo sobre las mujeres y sobre la literatura. Pero lo que hizo en cambio fue esto que les comentaba, que es sumergirnos como una especie de relato que nos va a ir contando y explicando de la mano toda la situación, todo el contexto para ya llegar inmersos cuando nos hable de la parte histórica, porque sí, va a haber un recuento histórico de las escritoras más importantes hasta la época, de Virginia Woolf, por supuesto, y
eso nos va a ir llevando hasta culminar en lo que es la habitación propia. Una habitación metafórica que va a explicar el contexto de la mujer con respecto a los hombres que escriben y que publican novelas. Como esta habitación es un elemento fundamental a la hora de poder escribir, poder ganarse la vida en ello y poder tener éxito, poder tener gente que tenga acceso al texto, que pueda apreciarlo. Cómo es tan diferente para hombres y para mujeres y cómo eso se puede representar en una habitación. Y yo creo que no tengo que decir más, es básicamente lo que nos presenta este libro, pero sí creo que el libro hay que leerlo. O sea, deberíamos leerlo todos por cultura general, simplemente porque Virginia Woolf es una autora muy importante y por lo que nos comenta el libro, lo que nos presenta. Tal vez muchas personas no estemos muy conscientes de la situación que tenemos en el mundo y que hemos tenido a lo largo de toda la historia, y que este libro sirva para poder abrirnos más los ojos, para poder presentarnos esas otras perspectivas que nos ayudan a tener más empatía o ser más conscientes de nosotros mismos en el mundo, el papel que tenemos y qué podemos hacer para ayudar a hacer de esta vida pues algo más placentero para todos, algo mejor y algo que cause menos dificultades y que todos podamos tener una sociedad más justa. Creo que por eso es importante leerlo, así que completamente recomendado para todas las personas. Esto, léanlo cuando ustedes tengan ahí, no sé, alguna semana libre o quieran conocer alguna obra de esta autora tan importante como lo es Virginia Woolf. Ahora bien, algo que no me gusta del libro, que no es del libro sino de esta edición específico, son las ilustraciones. Es decir, sí, están bonitas, como esta, por ejemplo, bien. Está bonita, es una ilustración propia, pero ese parece que es el problema, que todas las ilustraciones son lo mismo, una y otra vez, pero con diferentes escenarios o diferentes personajes, pero es eso, todas son una ilustración propia. Me parece un poco aburrido, ¿no? un poco flojo, como que dijeron, a ver, el libro se llama una ilustración propia, entonces ¿qué hacemos para ilustrarlo? Pues pongamos habitaciones propias, y ahí en cada ilustración va a ser una habitación y una persona. Me parece que está bien la idea, ya que nos presenta la habitación metafórica que nos habla Virginia Woolf, pero como que no se esperaba más, se esperaba cosas diferentes. Con todo lo que nos cuenta aquí esta escritora, podrían haber sacado ilustraciones más acordes con los temas, porque la ilustración propia es nada más como esa forma metafórica, ese ambiente metafórico que nos presenta para extraer el punto final de su idea. Pero todo lo otro, todo el proceso que para llegar ahí, también nos menciona situaciones, metáforas también muy interesantes que se podrían haber aprovechado, pero que no sé, tal vez decidieron poner estas ilustraciones porque quien lo decidió no se leyó el libro, tal vez, entonces pensó que era una idea, pero bueno, no sé, tal vez se lo leyó y pensó que era bonito y tal vez a la gente le guste, pero a mí me parece un poco... Listo. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad que es un cuestionario. Entonces, la forma en la que vamos a poder ingresar es a través de, a través de una plataforma que se llama nearpost.com. Entonces, voy a mostrarles más o menos cómo es que deben ingresar. Ustedes entran aquí a nearpost.com y aquí en el lugar, ustedes ven esta pestañita de estudiantes. Entonces, ustedes escriben, sí, pues este link. Y aquí en la pestaña de estudiantes ponen entrar código. Van a colocar el siguiente código, que es este. Entonces, voy a salir un poquito de por acá y voy a, ¿cómo es que se llama esto? Voy a enviarles el link, que creo que así ingresa mejor. Copiar enlace, chat. Listo, entonces aquí está el link. Vamos a esperar a que todos a que ingresen. Y bueno, el que gane la encuesta, pues viene a ser el ganador del libro que vamos a regalar, de la premiación especial del día de hoy. Entonces, pues vamos a observar. Así que vamos a esperarlos para iniciar la actividad. Y bueno, entonces con entusiasmo pues ingresan y ya idean. Entonces los esperaremos hasta las 50 para que empecemos a hacer las preguntas. Entonces, bueno, mientras que la gente ingresa, quisiera saber si alguien quiere compartir un poco acerca de qué le ha parecido, también si alguien leyó el libro. Entonces, bueno, esperemos un ratito. O también nos pueden escribir por el chat, lo leemos. Sí, escriban lo que deseen. Tienen puntos extras si participan. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tal que pierdan solo porque no enviaron compartir ahí en el chat de qué les pareció? Bueno, ya casi son las... Yo creo que tenemos 18 personas. Vamos a esperar que lleguen por allá 20. Bueno, esperemos hasta el 50. Por ahí quedan como 30 segundos. Listo, son las 3:50. Entonces vamos a comenzar con la actividad. Así que tienen 3 minutos y 30 segundos para responder las preguntas.
Vamos a ver cómo les va. Vamos a ver. Es gracioso porque ven la respuesta en la pantalla, Es gracioso porque, ¿qué, Juan? porque pueden ver ahí las respuestas en la pantalla, a ver quién le quedó bien y quién le quedó mal. Entonces, más bien, mientras responden, les quedan 2 minutos y medio y vamos a poner un video por aquí en Skype. Quedan 2 minutos. Un minuto y 10 segundos. Bueno, vamos a ver. 15 segundos. Listo, bueno, observemos los resultados, a ver qué tal nos fue. Entonces tenemos 6 de 9, 3 de 9, 6 de 9, tenemos empate de 6 de 9 y tenemos empate de 3 con 7 sobre 9 preguntas. Bueno, entonces una es Laura Camila, la otra es María Paula Santa y la otra, y el otro es Eduardo Álvarez. Entonces, ¿cómo armamos un desempate? Yo le voy a enviar un número del 1 al 5 a Marcela y entonces ustedes escriben ahí en el chat eh, cuál número, pues es que les pongan un número del 1 al 5 y yo aquí voy a anotar un número. Ustedes, a ver quién te atiende. Entonces, el grupo aquí toca que Laura, eh, María y Eduardo publiquen un número aquí en el chat, entonces del 1 al 5. O bueno, del 1 al 6. Entonces, vamos esto. Bueno, mm, listo. Yo había pensado el número 3. Entonces,
gana María Paula Santamaría. Bueno, María Paula, ¿tú de casualidad estás ahí en el grupo de WhatsApp para saber si una vez te agregamos? Ah, listo. Entonces, si quieres, ahí nos escribes a Marcela o a mí en el grupo de WhatsApp para entonces enviarnos la información del, sí, la información para que nos envíes tu información y para enviarte el regalo. Entonces, bueno, eso como por ese tema. Así que, bueno, aquí hay unos párrafos. Voy a leer un párrafo y damos como por terminada la actividad. ¿Les parece? ¿Te parece, Marcia? Sí, vale, yo te escribo, María Paula. Si quieres, me escribes ahí tu número, yo te escribo, me contacto contigo para que me envíes tus datos. Listo. Bueno, un párrafo que me gustó muchísimo fue el siguiente. Nadie Vale. podría exponer el asunto más claramente. El poeta pobre no tiene hoy día, ni ha tenido durante los últimos 200 años, la menor oportunidad. En Inglaterra, un niño pobre no tiene más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. Exactamente, la libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual. Y las mujeres siempre han sido pobres, no solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los hijos de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Entonces, bueno, como vieron, básicamente, un fundamento que se muestra en todo el ensayo es justo la necesidad económica, además del talento, para que alguien pueda llegar a crear las obras que se han hecho a lo largo de los años. Y como ha sido muy frecuente que los hombres han mantenido pues, el poder y el control respecto a toda la historia del hombre y la mujer, por eso es que había una gran cantidad de poetas pues, masculinos. En todo esto hay una carta que dejó Virginia Woolf a su esposo, que es la siguiente. Querido, estoy segura de que de nuevo me vuelvo loca. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que las personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás, lo sé, te das cuenta. Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. ¿Cuánto te quiero decir? Es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubiera sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que las personas puedan haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. Y bueno, entonces, en las páginas de Una habitación propia de Virginia Woolf, nos sumergimos en un viaje a través de las sutilezas del género y de la creación literaria. Como la constelación de las palabras en el cielo y la literatura, Woolf nos invita a contemplar cómo las ideas y la creatividad emergen y se unen en un espacio propio. Así como las estrellas en el firmamento, cada pensamiento y cada voz merecen brillar por sí mismos. A medida que exploramos las reflexiones de Woolf, recordamos la importancia de no solo leer, sino también entender y cuestionar los cimientos sobre los que se construyen las historias. Al unirnos en esta constelación de lectores, compartimos la búsqueda de nuestras propias voces literarias, honrando la necesidad de cada uno de encontrar su espacio en la vastedad del universo literario. Que nuestras discusiones y reflexiones iluminen nuestro camino hacia una comprensión más profunda y una apreciación más amplia de las palabras y las historias que dan forma a nuestro mundo. Bueno, entonces esa es la conclusión. Y por último, queremos comentarles que el libro ganador para la lectura de septiembre es Amor y Amistad por Jane Austen. Este libro lo tenemos acceso a él por medio de una página que se llama Libro Total.
Entonces, ahí podremos acceder a este libro. Entonces, ustedes ingresan aquí al link de libro total, que es este. Y aquí, entonces, ustedes simplemente buscan amor y amistad. Entonces, aquí les aparecerá el libro. Entonces, ustedes simplemente les van a dar clic y van a ir al libro y ya entonces tendrán la posibilidad de acceder sin ningún problema. Entonces, eso ha sido todo por hoy y bueno, muchísimas gracias por su participación y seguiremos ahí en contacto el mes que viene. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros. Les dejamos el link del grupo en WhatsApp si se quieren unir. Por ahí estamos compartiendo todas las lecturas. Cada mes nos reunimos, aproximadamente el viernes a mitad del mes nos estamos reuniendo de 3 a 4. También recordarles llenar la asistencia. Y no, muchas gracias por compartir con nosotros. No nos queda sino seguir leyendo a Virginia Woolf por cultura propia, una súper gran escritora. Bueno, voy a cerrar y ya.